Sayat Ibáñez. Mano a mano. Un podcast sobre política y economía argentina. Nuevo episodio de Mano a Mano, episodio número 30, señor. Así es, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando y nos están viendo para este episodio. Qué calentito este episodio que viene. Ni que hablar del anterior. ¿Cómo la rompiste, Pablo? Bueno, gracias. La rompiste, lo déjame decir. Después todo empezaron a hablar. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Autobombo. No exageremos. Acá, sí, a mí me gusta. Acá el único lugar que hago autobombo es este. Todo lo que acá se habla y ustedes escuchan, después lo van a leer el fin de semana en todos los comentaristas, análisis. Bueno, ¿querés? Igual lean, lean. Son todos colegas. Pero acá tenemos la marcha, movilización impactante del martes y el día anterior la cadena nacional. Sí. Yo te hago de conclusión y vos vas ahí. Cadena nacional para mí, primer error no forzado muy fuerte de Milei, y la movilización, el primer golpe fuerte a lo que sería esta construcción política mileísta. Sí, me gusta tomarlo como una conversación. Sí. Como una conversación entre la cadena nacional y la movilización. Claro, por eso lo Aunque hacemos, digan dale. que no, Sí. tenía el argumento de los 3 meses y demás, aunque digan que no, fue una intención de llegar a la movilización con un volumen de instalación pública de que la conversación sea justamente la cuestión de lo que Milei presenta como un éxito de su plan de gobierno. Ahora, la matriz de la cadena nacional fue el Estado presente nunca más. Y lo que ocurrió exactamente 12 horas, 15 horas, 18 horas después, fue lo contrario. Claro. Fue, muy bueno, por lo menos 400.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, concentrado convocatoria de todas las universidades del Gran Buenos Aires, incluso de La Plata. Déjame un y pie, de la ciudad. Tenemos historia de movilizaciones ambos. Sí. Pocas veces hubo una movilización de esta dimensión. Puedo hacer referencia a la movilización del 2x1. Yo me acuerdo la del 2x1, que fue muy importante. Del 2x1, por ahí alguna, no sé, alguna otra, pero esta, te digo, era una cosa impactante. Sí, impactante. Y tenía algo, me parece, que como la centralidad del discurso en la plaza no era la prioridad de alguna manera, claro, como suele ocurrir. Muy bueno. Había como mayor expansión, entonces había una presencia territorial de la movilización que era mucho más abierto también. Está muy bueno lo que decís, porque me da pie para hablar de los sommeliers de las movilizaciones y de los documentos. Sí. No importaba nada, digamos. Yo les quiero decir a todos los que piensan y dicen, a ver qué es lo que se dijo en el documento. Pero no, lamentablemente, le digo, ¿no? Es totalmente secundario. En las plazas, digamos, se vivía otra cosa. En la plaza no, en las calles, la movilización. Y después, a nivel de los sommeliers, si es política, no es política, kirchnerista, pero es no entender primero qué es lo que pasó. Y segundo, es no haber estado. Claro. Porque es impactante, digamos, y déjame esta idea, digamos, lo policlasista y polisectorial que fue la movilización de ayer. Es que yo creo que ahí está un poco el punto. Que no lo encontrás en otras. No, claro. Eso. Yo creo que ahí estaba el punto. Era muy transversal. Claro. Era muy de sectores diversos y uno seguramente podría encontrar gente que estaba ahí porque tiene una posición manifiesta contra Milei y podría estar en cualquier movilización contra Milei, no importa el tema. Claro. Pero también ibas a encontrar gente que está a favor de Milei conceptualmente o que lo ha votado y que estaba ahí entendiendo que ahí había un límite que Milei no debía traspasar. Y ahí me voy a detener en 2 o 3 datos, si me permitís. Un primer dato es un sondeo que hace Inteligencia Analítica el día lunes y dice lo siguiente: 70%, 68, 70, 72%, depende del volumen, dicen que no están de acuerdo con los recortes a la política universitaria, que no están de acuerdo, que no comparten la postura del gobierno de avanzar con recortes en ese sector.
Pero al mismo tiempo, la misma encuesta sobre el mismo universo dice, da empatada la imagen del presidente. 48-48, ponele. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre esos 70 que dicen no está de acuerdo, hay parte de la gente que ve bien a Milei. Sí, sí. Y ahí está la doble lectura de los procesos políticos. La doble lectura de los procesos políticos que debe entenderla el opositor diciendo que toda esa marcha no es insumo para la oposición, pero también debo entenderlo el gobierno de que ahí había votantes y adherentes propios que le están diciendo, hermano, hasta acá. Esta no. Es un límite. Esta no. Todo bien, se puede discutir, pero esta no. El otro dato que me lo contaban el domingo a la noche sobre un trabajo que hizo el equipo de Massa sobre los votantes del balotaje, y ellos encontraban que en las universidades del conurbano habían perdido 4-6 entre los estudiantes. Es decir, 4-6, 6 para Milei, 4 6 para Milei, 4. Es decir, y ahí tenés ese universo de la gente involucrada. Ahí tenés la movilización de sectores que ven la universidad, más allá de que puedan incluso cuestionar al Estado y demás, están viendo la universidad como una herramienta que a ellos le está produciendo un beneficio. Y también están diciendo, che, no jodas con esto, hermano. Hay un clic, ¿eh? Hay un clic, ¿eh? Y el tercer punto de esta conversación, y lo ligo con lo que dijiste vos, de anoche, de la cadena nacional. Las encuestas siempre tienen el valor de las encuestas. La medición de la conversación pública en redes también es un elemento que sirve como referencia. Puede tener cierto margen de error porque después vos buscás por palabras y qué sé yo. Pero la conversación en redes sobre la marcha en el día de ayer sí. Involucró 1.300.000 mensajes, tweets, menciones, posts. referencias. ¿Sí? La del 24 había generado 1.2 millones, es decir, fue un poco mejor. La del DNU de Javier Milei. La cadena del DNU, 2 millones. Y la Asunción, 1.600.000. ¿Qué quiero decir? Este es el tercer episodio que tiene que ver con eso. La conversación también está instalando que el debate estuvo en torno a la marcha, no a otras cuestiones, ni a la cadena nacional, ni no al superávit financiero. Exactamente. Por primera vez, podemos decir, digo por primera vez porque por ahí no tengo registro de otro, pero sí, primera vez en forma contundente, la agenda, el tema de la agenda no estuvo manejado por Milei, Santiago Caputo y toda su red de trolls. Y hay una referencia interesante, no es muy difícil de contar, pero el gráfico muestra un pico muy alto sobre la conversación de la cadena nacional y en las horas siguientes muy rápidamente cayó y desapareció. El tema cadena nacional superó y conversación al respecto. ¿Qué quiero decir? Que evidentemente ahí pierde esa conversación entre el Estado no presente, fin del Estado presente y la movilización, que además, para detenerme también con un dato más, se habla de entre 300 y 500.000 en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, en la movilización. Hubo muchas movilizaciones en el interior del país, muchísimas. Hablan de que en Córdoba más de 100.000 personas, Córdoba, Rosario muy grande, Tucumán, Ushuaia, en todos lados. Anoche alguien me decía que se hacía, por ahí un número un poco exagerado, pero alguien me decía movilización en todo el país de 1 millón de personas. Posiblemente esté un poco arriba. Quiero decir que evidentemente hubo ese mensaje, incluso con la cuantificación. Pero qué sé Hablo de lo simbólico. Por eso, lo simbólico. Pero está claro que hubo una movilización en todo el país, muy importante. Digamos, como mensaje político, es contundente. Es el primer golpe a Milei fuerte a los 4 meses y medio. Sí, y la pregunta ahora es esta. ¿Sabes qué? Porque vuelvo a lo que vos estás diciendo porque es muy interesante, la conversación. Él hace una cadena nacional el lunes a la noche, claramente para contrarrestar el tema de la movilización. Y perdió por goleada.
Claro. Vos pusiste lo cuantitativo en redes, pero en análisis y todo. Nadie habla de eso, porque además se hizo re técnico. Si querés, después algo hablo Ya a no. nivel del verso económico. Yo de quiero todo meterme, eso, ¿no? yo quiero meterme Pero, un poquito en eso, y si querés vamos con el punto puntual, valga la redundancia, de la movilización, que ¿por qué vale la pena pensarlo si significa un quiebre para el gobierno de Milei, si fue el primer golpe bajo la línea de flotación y lo pone en una situación de que tenga que revisar dónde está parado? Porque hay un concepto general, Alfred, y nosotros lo decimos, y está en la música general de la política, del poder. Es que Milei no es que no quiere escuchar, es que no sabe escuchar. claro, perfecto. Y que además, lo que posiblemente sea más grave, no hay actores en su entorno con volumen suficiente para decirle: pará, esto, léelo, miralo, si querés hacer el juego para tu propio mercado, retuiteando cosas sobre la marcha, pero después, por lo menos, bajá el tono para que esto pase. Pero la respuesta fue un meme o no sé qué de un león, dibujo, lágrimas sí. de zurdo. Te das cuenta que ya ahí ya deja de tener registro sobre lo que está pasando, no es un registro de la realidad. En campaña o en otros momentos puede servir, es una herramienta, pero vos cuando aplicás las mismas herramientas para cualquier cosa, Sí. ya te empieza a fallar, porque acá qué lágrima de zurdo. No, yo creo que claramente lo que leen en gobierno, ayer después Milei estuvo en gabinete a la mañana y después se fue, estuvo en Olivos, lo que en él, con la dimensión y la conversación, ellos consideran que hubo algunos temas que se pusieron en debate que les sirven para la conversación respecto al sistema universitario. Creen también que hay un universo que habrá que ver de cuánto es, posiblemente el 30%, si querés, si nos guiamos por la encuesta de inteligencia analítica, que a pesar de todo cree que algo hay que hacer con el tema universitario, recortar porque no van, o porque van, o por lo que sea, o por ideológicamente, no importa, tiene que hacerlo. Que quiera... Pero tiene que saber, tiene que conocer. Hay Tiene un que nivel reforzar. pero hay No, un pero- nivel de ignorancia fabulosa. Pero lo digo Pablo. desde este lugar, que le esté Yo también pensando te en puedo eso. hablar de la universidad y la necesidad de algún tipo de reforma Por supuesto. y de cambio, pero está bien, pero él no está en esa instancia. Esto es lo que te quiero decir. Vos Claro. estás diciendo, él no está en esa instancia, ¿por qué? Porque no sabe escuchar, aparte ignora, perdonen, Sí. hay que subrayar, hay cuestiones que hay que mencionar. Ignorar es no saber, Sí. no es que es una definición despectiva, es no sabe. No sabe cómo funciona la universidad, no sabe lo que representa la universidad, primero porque no estuvo nunca, ¿no? No fue a la UBA, a la universidad pública. Entonces, desconoce, sino que si les resulta fuerte la palabra, Sí. que es ignorante sobre este tema. Y bueno, Sí, entonces no listo. tiene conocimiento por lo menos de la dinámica. De hecho, hubo todo un ruido con el tema de las auditorías. Y si alguien se hubiese puesto a leer la Auditoría General de la Nación, cuyas autoridades define el Congreso, sigue una hoja de ruta del Congreso que le va pidiendo las auditorías. Tampoco es que el gobierno se pone a mirar, porque además tiene un mismo organismo que controla los gastos del gobierno. Hay un mecanismo cruzado de controles y auditorías sobre los gastos del Estado. Déjame detenerme en un punto más que para mí es determinante, y todavía quedan horas para que pueda ocurrir algo. Yo lo que creo en general es esto, que las movilizaciones tienen un impacto presente muy fuerte, tienen un efecto esquirlas en las horas siguientes, y en general, los gobiernos evitan reaccionar después de una movilización porque entienden que si no, eso supone un fracaso. Es como la conducta previsible. El ABC, el ABC. Si no me quebraste el brazo, me hiciste una movilización que yo le vengo diciendo que es política, que hubo 15.000 personas, que qué sé yo, si yo hago algo luego de eso, parece que termino quebrando. Yo creo que por alguna inteligencia intuitiva los aumentos universitarios los dieron previamente para desactivar la movilización, para tratar de bajar el tono de la conversación pública, pero también para no darlo después, que los iban a terminar dando.
¿sí? Sí, sí. Ahora, lo que creo que uno no tiene que esperar que inmediatamente después ocurra algo, ni del gobierno ni del resto del sistema, más allá de que en estas horas, cuando este podcast salga, ya va a ser vieja la información sobre lo que está ocurriendo en diputados, que hubo una convocatoria y una sesión especial para tratar, entre otras cuestiones, un incremento del presupuesto universitario, que tiene una referencia importante. Dejémoslo eso porque no sabemos qué va a ocurrir. Sí. Estaba muy difícil el quórum en la previa, porque incluso había diputados de la UCR, o de Hacemos Cambio Federal, o provinciales que estuvieron en la movilización o adhirieron a la protesta y no estaban o no estarían bajando o no bajaron. Esto es historia vieja, bueno, pero a la sesión. ¿Pero por qué es importante? Porque la movilización de ayer también tenía un registro que era demostrar si se empiezan a conformar mayorías un poco más amplias, sobre todo de provinciales y de radicales, para ver si se logra el número para voltear el DNU. Uh-huh. Hay un hilo rojo que une lo que ocurrió en la plaza con la intención de volcar eso en una especie de nueva mayoría que le ponga límites más explícitos a Javier Milei en el Congreso, en diputados en este caso, porque ya ocurrió en el Senado respecto al DNU. Déjame, porque vos estás hablando sobre el efecto, si querés, sobre la estructura de la política, ¿no? Qué es lo que puede pasar y después a nivel de DNU o un proyecto de ley. Digo, ¿qué es lo que, con varias sensaciones me fui de la movilización de ayer, pero quiero compartir una, que es también este hilo sobre la participación juvenil en este tipo de movilizaciones y por consiguiente en la participación política. Si vos me preguntabas antes de la movilización, uno de los argumentos que sostenía y que para mí era y es fuerte, era que estaba bastante adormecido. Digamos, había una juventud bastante adormecida en las universidades. Digamos. Estudié en la universidad en la década del 80 y bueno, está bien, era la primavera democrática. Otra efervescencia. Claro. Y después en los 90 se adormeció, se siguió y para mí estaba totalmente dormida, ¿no? No, yo participé de la militancia universitaria en los 90 y en 94 con la reforma de educación superior hubo muchas. Bueno. En ese caso particular después tuvo sus características, como tuvo los 90 en general, sí. una década extraña. Pero sí tuvo en ese punto fue muy activo, sobre todo con la reforma. Pero vuelvo ahora sí. Y yo creo que lo que Milei despertó es fabuloso. Digamos, es que te digo, gracias Milei. Bueno, algo de eso dijo Grabois, ¿no? No sé. Como diciendo que le agradecía al presidente porque había logrado, digamos, que eso se despierte. Porque vos vas a tener, digamos, siempre tenés, bueno, los jóvenes que por las redes, por la época individualista, no comprometidos. Vos acá veías, pero miles de jóvenes, no decenas, miles y miles de jóvenes donde vos decís, y mirá, acá hay una semilla, no sé cómo puede evolucionar, la verdad no lo sé, pero que hay una semilla y que lo amalgamó en función a una cuestión específica, que es la de la defensa de la educación pública y la universidad pública, es innegable. Sí, estaba pensando con esto de las reacciones que también yo suelo decir que Milei parece aplicar el antimanual de la política. A ver, ¿por qué? No, y que le suele dar resultado. Cuando uno lo lee a Milei diciendo va a ser determinada cosa, porque la lógica de los que hace mucho tiempo hacemos periodismo político, conocemos la política, te lleva a un comportamiento determinado, Milei ha demostrado otra cosa en general. El otro día lo decía porque hablando con un funcionario y un colega de Karina Milei, candidata el año que viene, y la marca Milei en la boleta, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, porque Karina Milei de Vicente López tiene ahí domicilio. Digamos, bueno, que ahí no importa. No, la verdad, ya a esta altura mucho no importa. Bueno, pero supongamos eso. Pero dale, supongamos. Ponele, más que la supongamos, lógica de que los lleve el chicos. apellido y demás. Yo decía, bueno, pero también uno en un momento tiene que permitirse leerlo a Milei como
que hace lo que no corresponde que va a hacer o lo que la lógica indica que no va a hacer. Porque si todos quisieran usar el apellido, que posiblemente él no quiere usar el apellido en la elección, porque en algún momento, y creo que lo contamos, había cierta tendencia de Milei de tomar la experiencia y el manual de la política y aplicarlo al revés. Es como de alguna manera el antimanual. Digo esto porque también la reacción de salir a lo Milei a reforzar la disputa y decir acá no ha pasado nada, es un poco el manual convencional de la política. Entonces, hubiese sido más sorpresivo Milei entendiendo algo, dando algún mensaje, haciendo algún show de otro tipo, que yo creo no está en su naturaleza, que haciendo lo que hizo, que de alguna manera era un poco lo previsible. No me quiero ir antes sin, aunque ya es viejísima, sin hablar de la cadena. No, porque la cadena creo que deja un par de preguntas. ¿Cuántas personas participaron en la cadena? 5. 4 parados, sí, y 1 sentado. Sí. ¿El número 5 te asocia con algo de Milei? No sé. Vamos a pensar. Los perros. Viste, yo no te dije nada. Si querés, pasamos a otro capítulo. No, dale. Bueno, lo que pasa es que los perros no saben si son 4, 5, 6. No, él dice que son 5. Está bien, no importa. ¿Y el más importante? Conan. Sí. Bueno, el que estaba sentado. Bueno, sigamos. La cadena. ¿Qué querés saber de la cadena? No. Yo creo que la cadena va a un foco que él instala como muy exitoso en la conversación pública. Y yo lo he notado por conversaciones, digo, más allá de que siempre le escapo a la estadística personal, como conversaciones. ¿Qué te dicen? No, que es la idea del superávit. Que la idea del superávit, él lo pone como conversación, lo pone como principio de todo, ¿sí? Y eso fue un tema que generó la idea, porque también hay muchas, yo me detengo en esto a veces, hay muchas cuestiones que Javier Milei termina usufructuando que son producto de muchísimos años en la conversación pública. ¿Sí? Hace muchos años, ¿cuántas veces escuchamos la metáfora de la casa, no podés gastar más de lo que recibís? 1.000 millones de veces. Sabemos que es una metáfora que no se ajusta con un Estado en general en el funcionamiento del Estado. Bien, Ibáñez. Ahora, si vamos a usar la aplicativa inversa, que tampoco se ajusta al Estado, pero sirve gráficamente para decir, si vos haces superávit en tu casa, pero no pagaste la luz, no pagaste el gas, no pagaste el colegio y los pibes, no pagaste la prepaga, sos millonario. Te sobró plata. Y muy bien. Pero bueno. Hay una cuestión que son las dinámicas políticas, económicas y sociales. Y en las económicas tiene una dinámica también a nivel discursivo. Y las mentiras, para decirlas bien, o los engaños, o los enjuagues contables, los dibujos contables, que ya empezaron los dibujos contables desde la época de Cavallo, pero no importa, no voy a hacer mucha historia porque todos hicieron dibujos, tienen patas cortas. Y más aún cuando son más burdas. Si vos las tenés a lo largo del tiempo y son pequeñas variaciones, y bueno, a veces lográs unas mejores cuentas públicas en diciembre porque pasás deuda flotante, o sea, sí. No pagás deuda porque la pasás para enero. Cerrás el año, o pasás el pago del aguinaldo al 2 de enero y no antes. Bueno, qué sé yo, son como convenciones de dibujos contables que más o menos son aceptados. ¿Sí? Sí. Después el fondo te dice, che, pero ¿cuánto es la deuda flotante? Bueno, la tenés que bajar. La deuda flotante es la que el Estado tenía que pagar y en ese momento no lo pagó y la bicicleteó. 30 días, 60, 90, 120 días. Fundamentalmente que son los permisos de obra, ¿no? Para el tema de la obra pública. Los certificados, perdón. Sí. Certificados. Bueno, pero en este caso es que logra el superávit fiscal primario, que es ingresos y egresos de recursos del Estado y financiero, incluyendo el pago de intereses de la deuda, bueno, no pagando nada, salvo los intereses de la deuda. Pagando nada estoy exagerando, pero por ejemplo, solamente pagando el 13% de certificados de obras de la obra pública, licuando las jubilaciones casi
un 50%. Los salarios públicos lo mismo. Frenando casi el 90% de las transferencias a las provincias. Me llamó mucho la atención lo de la licuadora, porque la licuadora fue una figura que hace un mes y algo él mismo usó, cuando decía motosierra y licuadora, él mismo la planteaba en las conversaciones privadas diciendo, yo voy a achicar el gasto a través de estos dos mecanismos. Y el otro día medio que se desdijo con la idea de la licuadora, como diciendo que quería que todo sea motosierra. Y la estadística nada, es parece casi ser mucho más relevante el recorte del gasto en la todo es la licuación, sobre todo la jubilación, que siempre repetimos. La jubilación, es un componente muy importante. Las transferencias a las provincias, las discrecionales y las no discrecionales. Sí, las discrecionales, que son las no automáticas en general, bajaron. Entonces vos agarrás y decís, pero eso es insostenible. No importa, está bien, hacé la cadena durante 3 meses, el trimestre. Pero además los economistas rigurosos, serios, ven qué es lo que pasa en un año, no cada trimestre. Porque vos podés mostrar el trimestre bárbaro y cómo viene el segundo trimestre, el tercer, cuál es la tendencia. En un año, por lo mínimo. Y además y las partidas. Digamos, ahora que estamos hablando, que hablamos de los gastos universitarios, digamos, ves que la partida se redujo sustancialmente respecto al 2023 en términos reales, por lo tanto ahí también tenés Claro, pero nunca antes, hay un montón de gráficos, los habrán visto, digamos, nunca antes la universidad pública tuvo tan pocos recursos desde que tienen registro. Claro. Entonces vos agarrás y decís, no va a funcionar la universidad, y no, va a ser insostenible si vos, ya al comienzo, cuando todavía la universidad está funcionando, con algunas situaciones puntuales como señales de, bueno, corto la luz, ahorro en esto. Tenés este tipo de reacción. Imagínate el momento que decís, bueno, no hay para pagarle a los docentes. Claro. No podemos abrir las puertas porque no hay luz. Bueno, te imaginás, es insostenible. Quienes miran los números y desde el poder, dicen, no, así no va a funcionar. Ahora, vamos a entonces, porque siempre en la comunicación política, cuando un presidente, cuando un dirigente habla, está tratando de generar la agenda. Ya hablamos lo que pasó con la cadena y su centralidad sobre la cuestión económica. Me parece que es determinante en su construcción. Pero ahí yo quería ir. Vos fíjate. En general, y esto lo sabés muy bien vos y todos los que nos escuchan, digamos, un presidente está por encima de todos los que pueden ser fusibles. Claro. ¿Quiénes son los fusibles? Los ministros. Sí. Por diferentes razones. Y especialmente el ministro de Economía, ¿no? Esto no funcionó, cambia, pum, sacamos, y renueva la expectativa con un nuevo ministro que trae un plan económico, etcétera, etcétera. Él se está poniendo al frente del tema económico. Él es el ministro de Economía. Y elogia a su equipo de una forma exagerada, burda, digamos, fuera de registro, porque no tienen para mostrar lo que dice que es, ¿no? ¿En qué callejón sin salida se está metiendo? Una autoemboscada. Decir. Claro, vos decís, punto 1. Si tenés que cambiar de ministro, todo lo que dijiste, ¿qué pasó? Pero además, ¿por qué vas a cambiar de ministro? Si vos asumiste la tarea de ser ministro de Economía. No, además está diciendo que es un megacapo. Claro. Y entonces, te das cuenta que lo de la cadena es para mí uno de los principales o el primer gran error político, comunicacional, de imagen y de construcción de sentido. Vos agarrás y decís, no encuentro nada que, además de que el contenido es una sucesión de versos económicos. Pero bueno, lo sacamos. Vos agarrás y decís, es el primer gran golpe a esa lógica que vos tenías, ese Milei arrollador, a la vez, y agrego, sin dominar la agenda, sin dominar los temas de agenda. Bueno, es impactante. Si vos te agarrás todo eso, decís, me parece que acá hubo una pifia muy fuerte, muy fuerte. Y no sé si la registran, ¿eh? No sé si la registran. Que haya sido un error fuerte. No, ahí siempre juega la variable de que Milei se muestra convencido de lo que dijo.
Entonces sale Pero a no reforzar solamente eso. lo que dijo, pero Tiene- todo lo otro. No, está ¿Entendés? bien. A nivel de lo que es la imagen, a nivel de jugarte tanto por Caputo, a nivel de decir yo soy el ministro de Economía. Yo creo que él sale a jugarlo de Caputo porque había mucho ruido respecto a que la relación entre los dos estaba tensa. No tenés que sobreactuar. Bueno, no pero lo hacen al estilo al modo Milei. Milei, digamos. Milei tampoco es un hombre muy dado a los protocolos, dicho esto descriptivamente. Ujú. Entonces tiene ese mecanismo, así como echa gente, porque hay funcionarios con los que nunca habló, hay ministros con los que jamás en la vida habló Y ni le mano a interesa mano, hablar. ni le interesa, también tiene este comportamiento. Mi pregunta es no solo la conversación, sino cuánto de lo que él sostiene en términos económicos, lo que presenta como vamos bien, vamos ganando, es medianamente sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque los próximos mojones del éxito o no económico del gobierno de Milei va a ser la inflación, Sí. que muy pronto va a tener el famoso dígito, que Sí. ya hemos hablado de la obsesión del dígito, pero después en un momento habrá que ver hasta cuándo baje ese dígito, si ese dígito es... Pero ya lo hablamos. Está bien. Pero tiene dinámicas, va a ser el dígito y ahí va ya a aparecer el tema de el empleo y la actividad Ok. económica y que la plata no me alcanza y después es que estoy desocupado. Ya salió una encuesta que a vos te gusta, me parece que Aurelio, ¿no? Que dijo que ya el tema de la recesión está Sí, ya está pegando... pegando Y la por preocupación encima. del empleo también. Preocupación del empleo está por encima del tema de la inflación. Sí. ¿Entendés? Son dinámicas. Lo que yo quiero decir, y lo reafirmo pero porque para los analistas y para los políticos, que hay dinámicas políticas, sociales y económicas que tienen sus tiempos, Sí. que no son estables, ¿no? Cuando te empiecen a analizar, decir, y bajó a un dígito, mirá qué bueno, porque antes era muy alta. Ya el interés social, pero político además y económico pasa a ser otro. Además, porque es dinámico, porque si fuese todo estático. Si vas a la referencia, yo tiro 4 fuentes que uno no puede juzgar que sean amigas entre ellos, que son Domingo Cavallo, Martín Guzmán y Sergio Massa. Los tres dicen que la inflación de la segunda parte del año va a estar en un ratio entre 6 y 9. Ujú. Es decir, que a vos te baje la inflación en un dígito, pero siga siendo de 6 puntos, es una tragedia también. Sí. Entonces, ¿no? pero por eso te pregunto. ¿Por qué pensás que los ortodoxos, Carlos Rodríguez, Carlos Melconian, hasta Ricardo Arriazo en algunas cosas, Broda en otras, Domingo Cavallo en otros, están poniendo cierta Sí. distancia? Me ¿Por dijeron- qué? El otro día. Pero pará, ahora me vas a decir, ¿pero por qué? Porque la voy a responder. A Porque ver. quieren tomar distancia. Claro, sí, porque sí. si no van a decir, entonces las políticas ortodoxas son un desastre, entonces nosotros somos una... No, esto es mi ley, yo te estoy diciendo que lo que está haciendo no está bien, hay que seguir con estos conceptos, superávit fiscal, ordenamiento, etcétera. Pero lo que le está haciendo es, no digamos, o no diga, esto es ortodoxo, porque lo que va a mostrar es que, ¿quién fracasó? Fracasó la ortodoxia, entonces empieza a tomar distancia. Claro. Bueno, de hecho, si te guías, no vos sos el nombre de los números, pero si te guías por la proyección que hace el Fondo Monetario de 150 de infla para Sí. el año, estamos hablando más o menos de una media que andaría en el orden de los 7 puntos. Sí, bueno, pero tampoco, sí, no sé qué es lo que puede pasar, porque Digo, ojo, a partir de lo que ya hubo 20, 13, pero lo que te quiero decir 11, es que hasta puede llegar a ser más baja, porque, por ejemplo, Carlos Rodríguez lo manifestó y otros más, es que ya la economía está pasando a otro estadio. No es el estadio de una recesión o hiperrecesión, sino que puede estar en el estadio de la depresión. Y la depresión, vos vas a tener inflación baja y hasta deflación. Porque lo que tenés, viste que hablan la economía en B o la economía en L, baja y después se estanca, o la economía en raíz cuadrada sube, pero no al mismo, pero se pone acá. Bueno, todos estos dibujitos, hay un dibujito que ¿sabes cuál es la depresión? La I. Claro, todo para La abajo. I. La I. No hay rebote. La I. En algún momento Entonces, debería rebotar, pero bueno, no se está sabe bien, cómo ni pero cuando cuándo. tenés entonces ni en ahí. qué- ni en pero qué vos- país. Pero en ese momento, ¿vos te crees que
el interés social, la demanda social va a ser, qué bueno la inflación de un dígito. No, claro. No, pero por eso yo te citaba la inflación como el próximo mojón de expectativa, porque claramente es una preocupación. Si la idea del superávit, ¿sí? Le sirve como para revalidar alguna expectativa a futuro que debería consolidarse en algún momento con que el próximo hito, el próximo mojón del éxito de Milei sea, bajé la inflación a un dígito y va a estar en el orden del 8 o 7%. Porque tiene que haber una ruta. Alguien el otro día en Casa Rosada me decía, yo planteaba esto, y me decía, viste que Milei no es de generar expectativas en el mediano plazo. No es, sí. Bueno, dale. ¿Y? En el cortísimo plazo sí generaba, por ahí decían que la inflación va a ser 30, entonces parecía 25, pero no es que no estaba muy en su naturaleza instalar esto de el segundo semestre. Entonces, cuando planteaba 45 años, claro, o 15 años de forma de súper... Ahí está claro, pensando. Bueno, pero eso es ciencia ficción. Sí, dale. No planteas una reforma. Entonces... No, porque yo preguntaba, ¿cuál es el próximo paso? Porque tiene que estar pensando en algún momento el imaginario de que esto es la primera etapa, superávit de inflación de 5 puntos, para que en algún momento la economía crezca, ocurra algo que no sea un ahí, o que no sea por lo menos una pendiente permanente, como dice un amigo, un tobogán sin arenero, y que tenga ese efecto. Bueno, en el foro de Yao Yao lo terminó diciendo que él se ocupaba de poner en orden algunas cuentas y que los empresarios tienen que poner las pelotas dijo, o huevos, no me acuerdo, sobre la mesa e invertir. Bueno. Claro, él ordena la cuestión macro desde el Estado, y la economía, si funciona o no funciona, si crece o no crece, va a depender de la inversión que hagan los no funciona así. Bueno, hubo en estas horas un comunicado bastante equívoco de la UIA con eso, ¿no? Y bueno, si se le están destruyendo. Es increíble, a la industria la están destruyendo. En la UIA no hay varios de los que fueron a Yao Yao a aplaudir. Sí, pero hay varios. Y además la UIA la maneja Techín detrás, o sea, pero... les pasa que los niveles de destrucción son de depresión. Los números de Adimbra, de la industria metalúrgica, son impactantes. Sí. A nivel de cada uno de los subsectores dentro de la industria metalúrgica, todos bajan de 2 dígitos en términos interanuales en marzo. En marzo. Digamos, vos podés decir, tuviste la mega devaluación, diciembre golpe, enero golpe, febrero golpe, marzo, vos decís, bueno, tuviste caídas de 2 dígitos interanual, máquinas, herramientas, maquinaria agrícola y así. Entonces vos agarrás y decís, ¿qué es lo que puede hacer la biotecnología? Tampoco fue muy fuerte, wow. No. Sí, tengamos algunas políticas vinculadas para fomentar el consumo. Pero no estaba diciendo, flaco, estás haciendo un industricidio. Bien, pero es después de Milei diciendo, olvídense del Estado presente. Estado muerto del Estado presente es Estado no interviniendo en nada, salvo... vale. Cosas muy aisladas. No, pero lo que decís. Lo digo como alerta, digamos, como funcionamiento de eso, y que tiene que ver con esto de la expectativa. Vale lo que decís, pero es tan tibio frente al nivel de destrucción. Te están, digamos, pegando 10 golpes y vos decís, a ver, trata, pegame el golpe, pero un poquitito más leve. Pero bueno, así es. Es la famosa frase esa. ¿Cuál? Decila. No importa. Escúchame, te voy a decir dos cosas más. Una última cosa, que es una encuesta, que no es una encuesta, es un trabajo que hace empresa. ¿Cómo me provocas con las encuestas? Una empresa que hace. Para que sepan. Que sigue. Que Ibáñez me provoca. Que hace el registro de las operaciones online de compra, el scan. E-commerce, no. No. En supermercados y gran parte de los super chinos. Ajá. ¿Sí? Marzo, casi 20% punto de caída en volumen respecto a marzo del 2023. Bueno, incrementándose en la primera parte de abril ese número. Bueno, eso es depresión.
camino a una depresión. Eso es camino a depresión. Que yo lo veía porque vos que sos un poco Lito de Lázari, y todos somos un poco Lito de Lázari, viste que empezaron a explotar las promociones bancarias que te hacen descuento en los supermercados. Sí. Que uno lee ahí que tiene que ver con esta historia de los super están tratando de recuperar parte de venta porque los registros de Sentia, que es lo que mide la venta de comercios, estaban mostrando que estaban cayendo más las ventas en los super y en los hiper que en los comercios de cercanía. Por lo tanto, tenés ese mapa por lo menos. ¿Y el segundo? Tenías un segundo, decías algo. No, y el segundo es una frase. Tengo que traer. Es una frase que Abuelo. me decía un consultor, politólogo, Pato Hernández, que decía lo siguiente. Esto ya lo decía Pablo Nopov hace mucho tiempo con el tema de los mandatos de las elecciones y los mandatos de los presidentes. ¿Cuáles son? ¿Cómo mide uno? ¿Cómo puede proyectar el resultado de una elección? Tratando de adivinar cuál va a ser, qué es lo que se va a votar en la elección. ¿Sí? Si en el 2015 lo que se votaba era cambio, era claro que iba a ganar Macri, un opositor, que era Macri en aquel momento. Lo que se votó en el 2023 fue romper el sistema, porque no se lo votó ni a Larreta, ni a Patricia, ni a Grabois, ni a Massa. Todo lo que era el sistema político, la oferta del sistema político, iba de la A a la Z. Dentro del sistema político tenías todo. ¿Sí? Tenías todo, tenías mucho. Pero, la gente fue al antisistema, que era Milei. Sí. Entonces, ¿cuál es el mandato de Milei? ¿Qué es lo que está en proceso? Evidentemente, el mandato de Milei para sí mismo es romper el sistema político y romper el sistema económico como se conoció en la Argentina en los últimos, por lo menos, 40 años. Y posiblemente esto tenga como una derivación que su propia suerte electoral sea un fracaso desde el punto de vista de la economía, pero no desde el punto de vista de que fue al tipo que eligieron para romper el sistema económico y político. Hemos terminado un nuevo episodio de Mano a Mano. Ibáñez Zayat. No dije algo que digo siempre. Cierto. Pero bueno, ya lo saben. saben. No me lo vas a reprochar, ya lo saben. Vayan a las redes, marquen, sean felices, dejen mensajitos, pidan canciones. Hasta la próxima. Adiós. Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.